Buenos días, Esperanza. Buenos días, Nico. ¿Cómo están? Buenos Buenos días. días, bien, gracias. Muy bien. Entonces ya Esperanza nos hizo favor de darnos los puntos para su sesión y vamos a empezar. Primero, Nico, quiero que observe su campo, sienta su campo y lo primero es quiero que me digas el peso energético de su nombre. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Ira, lo primero que observo con respecto al nombre de Esperanza es división. Es Ujú. como si su nombre creara letra por letra como pilares que dividen una de la otra, incapacitándole de alguna forma a llamarse Esperanza por completo, sino que se llama A, S, P, así, o sea, cada una por separado. Y cada una letra particular de su nombre o cada aspecto preciso de lo que es ella está como en una emoción diferente o como en una energía diferente. Entonces es como si su nombre fuera como un popurrí de divisiones. A ver, quiero que me digas, o sea, las emociones, cuántas son, en cómo están divididas, para entender un poco más esta división de este nombre. Dime la número. La número uno tiene que ver con culpa. Ujú, eh, ujú, abarca la primera y como parte de la segunda letra. ujú, Es una emoción que se representa en ella como un tipo como de capa o túnica, porque la tiene como por encima de ella. La segunda tiene que ver con odio. Em, el odio lo representa ella como un tipo como de pectoral, como si lo tuviera en la parte de enfrente del pecho, como un tipo de cosa ruda, como cosa fuerte. ujú, Em, la siguiente emoción que está muy, muy presente en ella es el miedo, ujú, pero el miedo la envuelve como si fueran como mangas de sus manos, como si fuera como la parte de las mangas. Em, Otra emoción que está muy presente en ella es, bueno, no sé si describirla como emoción, pero es indiferencia. Y la indiferencia se encuentra en la parte baja de su cuerpo, pero lo curioso es que no es como que si fuera un pantalón, sino que es como algo extraño que hace que sus pies estén volteados hacia atrás. Todo su cuerpo está hacia adelante, pero sus pies están volteados hacia atrás. ok. Quiero que me digas cómo ves su campo energético en ese momento en el que ella se presenta en la sesión. Digamos que de alguna manera va llevando coherencia su campo con respecto a cómo se visualiza la estructura de su nombre. Ujú, Su campo es una división, haz de cuenta, como un tipo como de fenómeno natural, como cataclismo, que está dividido de la misma forma en estas emociones. Y me refiero como cataclismo porque entre uno y otro espacio que abarca su sistema emocional
hay distancia y hay como turbulencia. O sea, em, por ejemplo, uno pensaría que si se manejan emociones que son densas de alguna forma similares, pudiera combinarlas para hacer como algo grande, ¿no? Ujú. Pero no, no es como que toda su negatividad esté unida, no. Cada aspecto de su emocionalidad que la mantiene como detenida está por separado. Entonces digamos que ella no se molesta y tiene miedo al mismo tiempo. O se molesta, o tiene culpa, o tiene miedo, pero su sistema ni siquiera digamos, la hace confrontar emociones, sino que las vive y las experimenta una por una en ciclos diferentes. ¿Cada cuándo son estos ciclos que ella va relacionando con culpa y miedo, culpa y miedo? Aproximadamente cada 13 días cambia su sistema emocional para transitar en una temporada diferente. Ok. ¿Cuántas temporadas hay en Esperanza? Son estos como 4 puntos, Ira. Ajá. Ujú. Son como 4 versiones de lo que ella puede ser. ¿Cuáles son las versiones que nos va Es, presentando? la versión que se arrepiente de todo, digamos así, haciendo comparación emocional. El La, ve- arrepentimiento. la versión que se arrepiente de todo. Ujú, La versión que está molesta con todo. ujú, La versión que le tiene miedo a todo. ajá. Y la versión a la que no le importa nada. Ok. Muy bien. Entonces, quiero que vayamos a ver atrás en el tiempo cuando empezó esta forma de versionarse o de tener estas 4 versiones acerca de ella misma. ¿Sabes lo que yo observo como tendencia, Ira? A ver. Es como en distintas vidas ella ha hecho este proceso de alejarse de su clan muy marcado, o sea, son como 4 o 5 existencias hasta seguidas en donde llega un punto en el que ella se separa por completo de su sistema, como arrancándose o desenterrándose de una tierra en la cual a su percepción no la merece o ella no la merece, algo así. Está como en un sentido de merecimiento. Pero esta separación de sus clanes lo que hace en ella es una necesidad de crear una nueva versión, pero por lo general crea esta nueva versión en su desentendimiento a partir de las emociones que está experimentando arduamente. Y no siempre lo ha hecho mal, Ira, porque observo una experiencia en donde al separarse, sus versiones se transformaron en situaciones que tenían que ver como con cariño, estabilidad, tiempo y paciencia. Pero es en la tendencia de las otras como que tiene que ver con la experiencia de vida durante la infancia, lo que provoca el personaje o los personajes que ella crea en el momento en que se separa de su familia, porque los crea desde puntos naturales, pues al fin y al cabo cosas que ha experimentado, o sea, por ejemplo, solo voy a, por ejemplo, Ujú. se asusta como se asustaba su mamá, se molesta como se molestaba su papá, es indiferente como era indiferente a lo mejor un hermano, ¿sí me entiendes? O sea, a la hora de crear el personaje, ella toma referencias de cuestiones vividas y luego lo representa en ella. Ujú. Ok. Entonces, ¿cuándo fue, fíjate bien, que la suma de estas 8 formas, primero,
la culpa, el odio, el miedo, la indiferencia, el arrepentimiento, la molestia, el miedo y esta parte de no importarle, empiezan a gestionarse en su vida física como un recurso. Quiero que vayamos ahí. ¿Por qué lo hace de ello un recurso de vida? A lo que observo, Ira, es como si ella intentara tomar la mejor parte, o no la mejor parte, pero como la parte que ella entiende como de mayor supervivencia de puntos de referencia que ella tuvo en su vida, y las empieza a utilizar a partir de que se aleja de su, pues de su núcleo familiar, se podría decir. Haz de cuenta que ella, a la hora en la que se separa de su familia, se activan estas versiones supervivientes de ella. O sea, al final esa culpa, ese odio, ese arrepentimiento, esa indiferencia son características que ella tomó de referencias en su vida, en su infancia, que la hicieron creer que eran las formas en las que iba a poder sobrevivir. Ah, ok. En esta parte de la culpa, lo que ella encuentra es una atención siempre al momento para no volverse a equivocar. En la molestia o en el odio, lo que ella encuentra es como la autoridad o el fuego que la mantiene como por encima de las cosas. En el miedo, ella encuentra la forma de prevenirse eh, o resguardarse ante situaciones que conoce. Y en la indiferencia, ella toma descansos, Cira. Ella toma como un break de estos 3 ciclos primeros para simplemente ignorarlo todo. Perfecto. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Ella empieza a crear un sistema de energía a través del no merecimiento. Ok, quiero que me digas cuándo fue la primera forma o la primera vida o la primera vez que ella sintió que el no merecer era la forma de identificarse en la vida. Ella, por ejemplo, observo que esta tendencia a ira en ella tiene 7 existencias. Ok. Y observo que la primera vez que tuvo esa tendencia es algo que se repite en la mayoría, no necesariamente es elemento detonante en todas, Ajá. pero tiene que ver con la llegada de nuevos miembros al clan. O sea, los Haz de cuenta, hermanos, los ella, primos. Ok. fíjate, ni siquiera es como que la desplazaran, Ujú. sino que ella percibe que ella ya cumplió con su, como con lo que tenía que tomar, y tiene que dejarle espacio a los demás. O sea, tiene que ver con que ella piensa que las posiciones se mueven a partir de no, si las posiciones se mueven a partir de los turnos. Como ya fue mi turno, entonces ya no es para mí, ¿sí me entiendes? Ok. Pero Entonces, fíjate, ujú. este discurso este discurso en su mente lo usa mucho en todo. Como por ejemplo hasta en el amor, como si el amor ya fue, ya no es, ¿sí me entiendes? Ajá. Si esta oportunidad ya pasó, ya no regresa. O sea, esa parte del merecimiento ya piensa que es por turno. Y si desperdició su turno, ya no lo vuelve a recibir. O sea, no es que conscientemente no quiera pareja, es que inconscientemente se aleja. Ya no le toca. Ok, Ajá, algo así. perfecto. Entonces, primero, quiero que me digas los bloqueos que va presentando en su cuerpo. Sí, por ejemplo, el que está más conectado a la parte de la culpa, ira, le afecta en un sentido nervioso. Ujú. Es como si ella estuviera impaciente o ansiosa mucha parte del tiempo. La que está recubriendo de alguna forma como la molestia o el odio,
está como en la parte de su pecho, como una presión o un tipo como de perforación que le llega en el corazón y que sube por su garganta y explota en su boca. La parte del miedo, Ira, está como metida en las extremidades superiores, como si se moviera por entre los huesos de sus brazos y sus dedos y sus manos. Y esta parte de la indiferencia claramente está en la parte inferior de su cuerpo, desde su vientre hasta sus pies. Ella está abarcada por completo en 4 secciones, digámoslo así. Ok, ok. Vamos a empezar a trabajar. Lo primero que quiero que empiece a identificar toda esta parte de sentimientos y de sensaciones negativas que va asociando a frecuencias menores, vamos a decirlo así, o menos energéticas. ¿Para qué? Porque esto va relacionándose con muchas situaciones, por ejemplo, en esta parte mmm, de no saber cómo conducirse ante la misma vida, generando esta parte como de autocastigo, de, de vivir la culpa en progresión, como es como si ella prospecta que las vidas van a ser progresivamente culposas. Entonces, eh, es como una conducta suicida, es como si ella va generando esta parte de la culpa para que en determinado momento que sucedan las cosas, ella empiece a reaccionar, primero con culpa, con esta apatía que tiene tan grande y con esta desesperanza de como vivir como zombie, como haciéndose el muerto a lo largo de su vida para que el, el no compromiso de los demás de la vida no le duela. Y dime, a ver, primero quiero que lo empiece a trabajar. Primero desde el vaso y empiece a trabajar el sistema óseo, pero empezando desde la cadera. Y dime qué pasa. Digamos, Ira, que ella al estar como dividida o estar puesta en estas 4 versiones, cuando toca su estructura central, o sea, su cuerpo físico, todas se mueven de alguna manera y todas empiezan como a transitar. Lo que observo que sucede, Ira, es que ella empieza a crear como un tipo como de círculo en su cadera. Este círculo como a forma de onda energética o de, pues, no tanto como de campo protector, más bien como un tipo como de onda. Primero la envuelve por completo, haciendo algo, Ira, unificándola, como haciéndola una sola cosa, y tu comando desde el vaso hacia la sangre, em, digamos que mezcla las 4 versiones. Entonces es como si ella, como si Esperanza hubiera tomado la decisión de ser una. Ok, fíjate, en esa nueva forma de decidirse, quiero que empiece a transformar todo es culpa mía. Yo soy responsable, esa parte de echarse cargas por esa parte de vivir una vida destructiva a través de la insatisfacción de la salud, de verse completa, de verse plena. Quiero que esto lo empiece a trabajar desde el sacro, vayamos hacia el vaso y empecemos a trabajar también garganta y plexo. Y quiero que empiece a transformar la forma en que ella va programando el sufrimiento a través del dolor, ya sea el dolor emocional, el dolor físico, el dolor biológico, el dolor sentimental, para vivir y programarse en esta falta de aceptación de su propia voluntad.
Si digamos que en este comando Mm, ir a la que se enfrenta, fíjate, a pesar de la unificación, más bien no a pesar, dado a la unificación, las emociones que están dividiéndola se vuelven completas a la hora en la que a la hora en la que se confrontan. Entonces, en este momento, quien toma dominio de su cuerpo, por decirlo así, ujú, es el odio. ajá. Trabajando en el pecho, irá, empiezo a ver cómo ese pectoral de odio empieza como a fracturarse, pero a la hora en que se fractura, ella tiene la presión de gritar. Entonces ella grita, 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 se molesta, patalea, lanza puñetazos energéticamente, hace que la emoción se explote para luego, dentro de las fisuras y los pedazos que han quedado del pectoral del odio, ella empieza a crear un tipo como de separación regenerativa, va cambiando cada pedazo de su pecho desde la versión esta del odio a una versión más natural hasta que elimina el pectoral y queda como ya como su pecho a flor de piel. Digo a flor de piel porque literal es como si fuera por el momento solo el músculo. La piel está regenerándose todavía, Ira. A ver, aquí hay una parte bien, bien interesante. Cómo empieza a gestionar crisis emocionales a partir de los vínculos progresivos y programáticos que va llevando en la forma de aprender a relacionarse desde sus primeras infancias y cómo los quiere arrancar como si fuera una planta desde la raíz en esta forma de no relacionarse ya de la misma forma emocional. Entonces, quiero que empiece a transformar todos estos principios de o sea, De familiaridad. de familiaridad con la forma de ir viviendo una programática forma como de vida. Es como esta parte de que tú te vas a otro país y presentas un pasaporte. Ella en esta parte no, ese pasaporte no lo presenta, sino que va arrastrando todo el sentimiento, toda la forma y no va limpiándose para entrar a una casa nueva donde presenta ella, por ejemplo, su carnet de entrada, como el ejemplo que pongo. Entonces es como ella se trae todas las raíces, todo lo muerto que ya y no limpia. Quiero que empiece a transformar la forma de relacionarse en debilidad, en insatisfacción, por la forma de no gestión emocional a través de la venganza. Sí, fíjate, lo que observo aquí es que hay una transición de alguna forma entre el odio y la indiferencia que se vuelve como un tipo como de ping pong, entonces como si de su pecho a sus piernas, de sus piernas a su corazón, pero no como no como si las piernas representaran un órgano, sino como el sistema que está debajo de ella, digámoslo así, que tiene que ver también con el movimiento, con el superar las cosas, porque el superar las cosas es a través de un movimiento del tiempo, que tiene que ver también con el tiempo, es como si su tiempo estuviera eh, mostrándose y cambiando su estructura. Porque haz de cuenta, Ira, lo que ella, y todo tiene que ver con el tiempo, de alguna manera, porque haz de cuenta que lo que ella hacía en su infancia era observar, muy observadora, muy observadora. Pero ella observaba cómo eran las personas y cómo a través de sus personalidades únicas resolvían sus situaciones. Digamos, Ira, de alguna manera, que ella, al haber transitado la vida de esta manera, nunca creó una personalidad definida, sino que sus personalidades se parecen a ciertas personas o tienen ciertas características de personas de alguien que ya conoció y siempre es de alguien vivo. Entonces, incluso Mm, fíjate, cuando cambia de personaje, hasta ella modela la voz ujú, y modela sus expresiones para tomar referencia total de ese tipo de personas. Entonces, eso a nivel energético la hace o la hacía negarse mucho. Es por eso que su sistema más sensible, irá a la parte mm, más sabia de ella, desde que inició la sesión, está muy atenta
porque entiende la falta que tiene de ella misma. Claro, a ver, aquí hay una cosa bien importante, porque la apatía en esta parte es no puedo. O sea, el creer que ella no va a poder hacer las cosas. Y eso la lleva a esta depresión de una confirmación, de una desesperanza. O sea, no es que no lo intente, es que al final de cuentas, ella en realidad en esa apatía siente que no da más, que no hay más fuerza, que no hay más forma. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a desestimar su vida y es como si se conectara con esta parte de vivir un aburrimiento constante. En ese aburrimiento constante es eh, no puedo frente a la vida, no quiero frente a la vida y no sé y no merezco. Entonces es como si estuviera como poniéndose a prueba constante de lo que la vida es para ella un problema y una insatisfacción. Entonces, eh, quiero que empiece a eliminar los miedos de verse y de sentirse ella como una persona con capacidad, con fuerza y con esta forma de ver voluntad acompañada de esta forma de eliminar el poder que otorga para ella sentir que en ese merecimiento va su falta de aceptación. O sea, merezco que los demás hagan porque yo no acepto ciertas situaciones. Este comando es fuerte, Ira, porque en esta unificación que ella hizo de todo, ya no se puede observar de manera dividida. Ujú, Quiere decir que tu comando entra, Ira, hasta las fibras más profundas de cada una de las zonas de su cuerpo, tanto energético como físico. ujú, Digamos así que la célula cimbró y al cimbrar la célula, esta elimina como ciertas porosidades o ciertos agregados que había. ujú. Fíjate cómo es la estructura, en donde la célula imitaba a otras células para componerse, ¿no? Entonces, esta parte de la imitación y esta parte de del uso de la referencia de otros para no construir una personalidad o una forma de ser, estaba reflejada hasta en sus partes más mínimas, Ira. Entonces, al observar que la célula se libera de eso y se vuelve independiente y propia, todo su sistema empieza a cambiar. Es como si hasta las reacciones químicas de su cuerpo o las necesidades de su cuerpo vuelven a ser única y exclusivamente referencia de ella. Observo, Ira, que en esta parte ya está trabajando muchísimo la culpa. Exacto. Ujú. Está trabajando muchísimo la culpa porque la culpa al final, como forma pensamiento y como estructura en el cuerpo energético, pues son pesas, son como pesas, Obstructores. Ujú. sí, obstructores, más que nada son pues como láminas de mucho peso que no dejan que el sistema se mueva. Entonces, se quitan estas láminas, Ira, estas pesas, y automáticamente veo una irrigación completa de su cuerpo, con una humedad y una lubricación que se está preparando para seguir trabajando, pero que es segregado por ella como estructura, digamos, libre. Ok, a ver. Entonces, quiero que trabajemos a partir del sistema muscular, esta parte de estos músculos que son muy pegados al esqueleto. Trabajamos ya esta parte del sistema óseo desde la cadera. Ahora quiero que trabajemos esta parte muscular para empezar a generar una transferencia energética positiva de sostenimiento, de fuerza, de alegría, de generosidad, empezando a eliminar la forma de ir viendo su pérdida a través de la pérdida de su propia esencia, de su propia fuerza, de su propia estabilidad. ¿Me escuchas, Ira? Sí.
Aquí pasa algo importante, Ira. Sus pies se acomodan. Es como si al acomodarse sus pies, observo que en este momento ella lo que está trabajando son sus perspectivas, Ajá. sus deseos, sus sueños, Ujú, sus fantasías, sus planes, sus objetivos. Digamos de alguna manera que al voltearse sus pies se libera esta sensación como de valemadrismo o ujú. como de No me ignoro para importa. no Ujú, saber, ajá. ujú, Entonces, esto, pues claro, se trabaja en doble vía. Esta parte es importante porque ella empieza a prestar atención bastante, pero justamente la atención lo que le da al cuerpo es conciencia. Entonces, en este momento, toda esa indiferencia está haciendo conciencia en su cuerpo, llevándola a reconocerse, a observarse, a sentirse y a ir explorando energéticamente las zonas de su cuerpo. Ira, observo que ella primero va directamente hacia la zona del cerebro, como si ilumina o hace que haya transmisiones de un hemisferio al otro. ujú, Siguiendo de eso, baja hacia la zona del corazón y de los pulmones, haciendo esta dualidad entre la respiración y las palpitaciones. Después de eso, baja hacia la zona del estómago, como que se va recorriendo de arriba abajo, pues. ujú, Baja hacia la zona del estómago y hace este movimiento de recepción y evacuación, como de recibo, dejo, ujú. y luego va hacia la zona de su vientre y crea esta fusión bueno, fusión, crea como este movimiento de entiendo, libero, como comprendo y suelto, algo así. Y luego baja hasta la zona de sus pies y observo que sus dedos energéticamente empiezan a moverse y crea esta forma de observo o quiero y avanzo. Ok, fíjate, aquí vamos a trabajar en transformar a partir del sistema muscular, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio toda la disfunción en el cruce. ¿Qué quiere decir? Esta forma en cómo las creencias del sistema familiar, de la madre, del padre, del lugar donde nació, del lugar donde decidió vivir, de la familia que decidió crear a partir de la familia del esposo, que él también constituyen en él una identidad, esta disfunción de cruce que aparece como si fuera devolviéndola a situaciones de insatisfacción constante, donde esta disfunción de cruce empieza a hacer que ella empiece o comience a perder una identidad para no poder mostrarse. Y quiero que lo haga a través de esta forma del cerebro, del diencéfalo, el cerebelo y las glándulas. Quiero que empiece a transformarlo todo esto a través de la ínsula y quiero que empiece a eliminar la forma en que ella permite el abuso en cuestión de robo, en cuestión de pobreza, en cuestión de insatisfacción, eliminando votos secretos e insatisfacciones familiares que ella toma como una ley de verdad en su vida. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, aquí lo que yo observo es que lo que pasa es que ella cada que tenía una experiencia diferente o llegaba a un punto externo diferente o conocía a una persona diferente o simplemente su rutina o su forma de ver la vida cambiaba, eh, yo observo lo normal o lo que se encuentra dentro del estándar es que uno tome la experiencia, la observe, la asimile y luego el cuerpo se explora para de alguna forma a través de las reacciones químicas sopesar la diferencia y ayudar al cuerpo a como hacerse compatible o por lo menos hacerse lo suficientemente como estable para transitarla, ¿no? Pero lo que observo era que ella en esos momentos críticos, en esas instancias críticas,
ella lo que hacía era que envolvía la experiencia, Ujú. la limitaba y luego la ocultaba dentro de estas distintas armaduras que utilizó en su emocionalidad, porque aparte la experiencia la relacionaba con cualquiera de estas cuatro. Si era una experiencia de culpa, si era una experiencia de odio, si era una experiencia de miedo, o si era una experiencia que tenía que desechar o ignorar, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ella crear ese vicio de interacción ante sus emociones, ella separaba todo su cuerpo. Entonces, lo que observo que hace ahora es que regresa a los puntos de crisis, se ponen todas las versiones en crisis de ella, de esta versión de esperanza, pero también de todas las versiones de todos los cuerpos, de todas las experiencias, y van al punto de crisis, en donde ella obviamente no siempre tiene que ver totalmente con ella, por eso que la confusión se creaba, porque por ejemplo muchas veces tenía que ver con la crisis del padre o la crisis del esposo o la crisis de los hijos, ¿sí? O la crisis de su entorno, de a lo mejor un problema económico en su país o situaciones de crisis, simplemente ningún tipo de crisis ella era capaz de controlar. Pero lo que observo que ella hace ahora es que se coloca en esos puntos de crisis y es como si la hora que tiene esta referencia química, Ira, que le has dado a través de su comando, donde ella Ujú. va a las glándulas, a la ínsula, y está como creando nuevas reacciones químicas, ella observa que su cuerpo tiene la capacidad de transitar las crisis sin crear anclas o pesas Ujú. o sombras o residuales. Entonces ella hace en sus manos, porque esto lo trabaja en las manos directamente, ella hace en sus manos como un tipo de fuerza o energía que le permite tener en su poder la forma en la que va a transitar o la forma en la que tomará sus decisiones. Entonces, esto automáticamente a todo el sistema nervioso y a todo el sistema químico de su cuerpo le hace o ella provoca la compensación energética. Digamos que de un momento a otro sus acideces se regulan, sus azúcares cambian, sus venas, sus estructuras se mejoran porque cae en su cuerpo. De alguna manera se puso el traje completo, por decirlo de alguna manera. Ok. Quiero que empiece a transformar, fíjate bien, la forma en cómo el orgullo va generándola o va llevándola a cometer autos de autosacrificio por los demás. Y esto quiero que lo empiece a transformar desde la forma de su ADN. Esta forma de autosacrificio quiero que empiece a trabajarlo desde esta parte de su célula primaria y empiece a trabajar celularmente con el cerebro, con el sistema nervioso central y periférico, y quiero que empiece a trabajar primero con las células gliales y que de ahí empiece esta transformación para empezar a gestionarse de una forma más orgánica y natural con su propia energía hacia los logros que ella pudiera identificar en su campo electromagnético. Sí, ahora desde esta nueva versión, digamos, con su vida puesta bien en ella, yo la observo ir a como capaz de crear estas reacciones energéticas que le dan, por digamos de alguna forma, estamina y le dan potencia, hasta por, o sea, por jugar con la palabra de alguna forma, hasta le dan magia, ¿sí? Ujú. Porque ella lo que obtiene ahora en su cuerpo es la forma de decisión para calibrarse ante las experiencias que va viviendo. Y no, fíjate, y no es que deje de sentir culpa o deje de sentir odio, deje de sentir miedo o Ajá, deje de sentir indiferencia. ajá. Al contrario, lo que está sucediendo en este momento es que se hace consciente de todo. Y al hacerse consciente de todo, ella puede decidir cómo mezcla la estructura de la experiencia y cómo la va a también a consumir, que en este caso completa el proceso de observo, siento, comprendo, entiendo y aprendo. De alguna forma crea todo el ciclo para que las experiencias tengan hasta un sentido Claro. o vivan ante una resonancia y le dejen o le permiten a ella liberar
la responsabilidad de cuando son experiencias propias a cuando son situaciones completamente externas. No por indiferencia, porque esa parte ya la trabajó, sino por simple conciencia de no autoperjudicarse, por Ujú. decirlo de alguna manera, de tener la sabiduría suficiente para decir, ok, esto sí es mío, pero esto no. Claro, o sea, ya empezar a separar lo que ella cree que antes trabajaba como un merecimiento de todo, todo venga para acá como basurero emocional y generacional de muchas cosas. Quiero que empiece a desactivar la parte de las maldiciones y de las bendiciones familiares a través de la ira, a través de la rabia, a través de la forma de no poder activar su voluntad y no sentir paz. Quiero que empiece a gestionar una nueva relación mente-cuerpo, eliminando todos los odios acumulados y heredados como parte de una deuda energética a través de su sistema circulatorio. Si haz de cuenta, Ira, que digámoslo así, ella en estas transiciones que hacía donde se separaba de sus clanes, solo se separaba físicamente porque obviamente en el sistema que ella entraba de culpas, pues cargaba con muchas de las tendencias, ¿no? E incluso a la distancia, si algo sucedía negativo, ella se lo adjudicaba, o Ujú, sea, a pesar de ni siquiera estar en el entorno. Entonces, Ira, lo que observo que sucede en este momento es que ella libera de manera consciente, tal y como lo hizo en cada uno de sus cuerpos, por eso que le es fácil, ujú, libera la distancia y la responsabilidad que existe entre ella y sus herencias. Libera la distancia y responsabilidad que existe entre ella y sus progenitores. Libera y transforma la intensidad que hay en la culpa, en todo tipo de emocionalidad, a través de sentirse que traiciona ujú, a lo que la crea, ¿no? Entonces, al liberar todo eso, ella es muy importante y sobre todo es muy fuerte, porque como lo hizo en físico, el sistema emocional responde de una forma muy positiva, ujú, soltando y eliminando las tradiciones, herencias, contratos, promesas ujú, incluso hasta parasitaciones que ujú. pudieran venir agregadas tanto de su tierra natal como de su familia, como de sus amistades o como de su pasado. Entonces es como si ella se quita un peso tan importante ir de encima que su cuerpo energético y su cuerpo físico casi pareciera como que se desploman porque no tenían conciencia de lo poco que pesaban. Entonces ella se siente así como, hace una respiración muy grande y energéticamente está como expandiéndose, Ira. Quiero que empiece a gestionar por medio del aparato digestivo y el aparato linfático y el aparato excretor el desechar todas las formas energéticas que buscaban como un residuo energético parasitar su fuerza, su energía y su estructura. Y quiero que limpie 12 generaciones atrás y 12 generaciones adelante de la forma en cómo todo su sistema va guardando los residuos para después utilizarlos como un recurso. También quiero que lo haga a partir de su aparato reproductor. Sí, Ira, la primera parte del comando lo hace digamos, este proceso que ya ensayó hace rato que pasó por todo su cuerpo en donde recibe, desecha, ahora lo hace como con muchísima más conciencia, tanto en el sistema físico como en el sistema energético. A través del sistema linfático ella va recibiendo, canalizando las experiencias, los alimentos de vida o las relaciones que tiene. Y observo que en la parte que vendría siendo la parte intestinal, ella purifica y limpia las intenciones que ella misma imprime dentro de sus desechos, como para, fíjate, como para no poderlos desechar, les agregaba valor.
Ah, ok. O sea, ella a la hora que consumía una experiencia, voy a usar palabras más sencillas. Sí. Ella comía y la mierda que se creaba en su intestino, Mm, ella la adornaba para no tenerla que desechar ujú, y conservar estas problemáticas en su interior por creencia pues en parte, por olvidarse y no volverla a sentir, pero también por olvidarse e ignorarla. Entonces, em, crea esta nueva forma en el intestino en donde ya su intestino se vuelve sabio inteligente y deja de agregar características a cosas que ni siquiera merecen espacio para poderlas liberar. Es una decisión importante en ella claro. en donde deja de darle importancia a circunstancias que son obvias para su degeneración y que ahora toma conciencia de amarse más para poder ignorarlas. Y observo que el proceso de evacuación en la parte del sistema del colon y todo eso es muchísimo más transitoria, más inteligente, y esta parte de su cuerpo en donde recibe y toma los nutrientes y los minerales también se vuelve mucho más sabia, y es Akira en este proceso y en reconocerlo que observo que obtiene toda la energía suficiente para terminar de regenerar toda Ujú. la piel que la recubre y terminar de regenerar toda la estructura que ella estaba construyendo ahora. Entonces quiero que empiece a fortalecer su sistema linfático, o sea, todo su sistema inmune, para empezar a transformar la forma en que los sentidos la hacen ver o percibir la vida, las formas de vida y las estructuras de vida. Sí, es como si este nuevo sistema linfático inmunológico, también el óseo, el locomotor, todos los órganos, todos están como muy conscientes de la dinámica de que se desea experimentar, o más bien que ahora está experimentando. Por ende, todos están muy atentos a la forma en la que se dividen en proporciones y observo cómo los nutrientes, los minerales, los químicos, las vitaminas, las segregaciones, los líquidos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, sus neuronas, todos estos puntos que digamos de alguna forma son puntos de existencia transitoria o de vida, movimiento, se vuelven mucho más dinámicos, se vuelven mucho más activos, Ira, y le entregan a su campo energético eh, un, una sensación de saciedad, Ujú. también como de renovación, pero es cómico porque ella hacia adentro dice hasta aquí, así como diciendo, ya no voy a hacerlo igual que antes. Su dinámica sabia está muy activa y consciente de que, claro, que la metabolización le va a llevar a ir comprendiendo su nuevo cuerpo, Ujú. pero también la paz de poderlo sentir. Ok. Observa, ahora me vas a decir, sí o no, si los problemas de estrés se siguen presentando por el mal entendimiento de su propia gestión económica. Pues digamos que no en el sentido de que sus gestiones internas em, se vuelven más sabias y como más precisas para crear transiciones más, digamos, suaves y sin dependencia a una estación de otra. O sea, ya no entra el miedo y después al odio. O sea, ya entra en su sistema en donde puede sentirlo todo y desde ahí eh, tomar decisiones más sabias y darle a su cuerpo en reacciones químicas mucha más estabilidad y tranquilidad. Observa Al esta, final, el estrés como sensación forma parte de las reacciones humanas, pero lo que ella ahora tiene es un abanico mayor de posibilidades de pensamiento. ok, em, dime si esta situación económica que ella mm,
dice que no es por parte de ella, sino que es por la suerte o la mala suerte que ha tenido, si ahora toma este nuevo poder y nueva circunstancia para esta nueva forma profesional, esta nueva forma de trabajo, de relacionarse en este sentido. Sí, Ira, porque justamente utilizando tu discurso, em, lo que ahora tiene es responsabilidad ante la acción y ya no tiene esta tendencia de la creencia ante la suerte, porque la creencia de la suerte lo que ella hacía era autorizar que su entorno se moviera. Pero ahora incluso su parte más sabia dice, no, como por decirlo, porque decirlo de alguna manera, como no, ni madres que dejo algo a la suerte, algo así, o sea, su parte sabia tiene bastante conciencia de sus decisiones. Observa sus relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, con amigos, con todo, empieza a cambiar o no. Sí, Ira, porque su misma, su mismo amor propio cambia. Entonces no es necesariamente como que ella tenga que empezar ni a ser más amorosa, ni más amigable, ni más atenta. No, no, no. Simplemente que la forma en la que se respeta a ella misma, y la forma en la que se trata y a través de esta metabolización, la forma en la que va a aprender a amarse, la hace ser muy agradable. La empieza a hacer de su ambiente algo muy placentero de percibir, ¿sí me entiendes? Entonces las mismas personas, la misma gente, y ella empieza a notar que no eran conflictos, que tenían que ver con su forma de plantearse ante la vida y ahora con esta comodidad que hasta la muestras a su exterior, hace que las relaciones sean más cómodas y las comunicaciones mucho más flexibles. Ujú, ok, entonces ahora dime cómo ves la relación con sus hijos, ella con sus hijos. Bueno, aquí una parte bien importante que su parte más sabia ha comprendido es que en los sistemas de vidas ella observa su propia experiencia y entiende hasta dónde ella fue responsable de ella y las decisiones que tomó para construirse y desde ahí suelta a sus hijos, no los suelta como en un plan de ya no los quiero, no los amo, no. Suelta la carga energética que implicaba la Ujú, vida de sus hijos y les otorga, así como ella la acaba de tomar, sus propias responsabilidades. Al hacer esto, lo que yo observo que empieza a suceder, Ira, es que empieza a haber menos tensión entre madres e hijo, o mamá y sus hijos, y estas tensiones empiezan a ser menos fricciantes, lo cual empieza a hacer que sus hijos empiecen a percibir cambios en la forma de relacionarse también hacia con ella. Y es que ella poco a poco, de manera consciente, va a ir también como cayendo en veintes a través de la convivencia nueva de cosas que ya no pueden ser permitidas, eh, por lo menos dentro de su espacio, y les va a dar la oportunidad de ser independientes y liberarse. ok, entonces observa ahora cómo ves su sistema nervioso central y periférico y si ella puede de alguna manera gestionar eh, el estrés, la ansiedad y la depresión que dice vivir. Sí, su parte más sabia está trabajando bastante en todo su sistema, sobre todo en el sistema de la mente, en el sistema emocional, para que el cuerpo pueda sopesar o contener pues las sensaciones más que nada, no es como que se quede con las cosas, solo las sensaciones. La observo que se vuelve más práctica y observo que el estrés, la ansiedad y la depresión, aunque como en cualquier ser humano no se elimina porque forma parte de nuestra forma de ser, por lo menos observo que sus reacciones químicas y sus decisiones están más apegadas a su sabiduría que a las reacciones del momento. Por lo tanto, transita estas crisis o estos puntos críticos con muchísima más paz y con muchísima más conciencia, Ira. Ok, entonces ahora observa cómo va relacionándose con el dinero a partir de transformar la forma de relacionarse
ella misma con su vida, con sus cercanos, con las personas y sobre todo con el trabajo. Sobre todo lo que empiezo a observar que sucede Ira, es que ella empieza a ser más agradecida. Mm, Al presentarse esta sensación del agradecimiento, como sabemos, el agradecimiento es como una fuerza cuántica. ujú. Ella empieza a vivir experiencias completamente nuevas. Entonces, su sistema ni siquiera tiene que tomar referencia del pasado, porque las cuestiones que se van a presentar ante ella, que están relacionadas con su nueva forma de percibirse en riqueza o con dinero, le van a abrir oportunidades diferentes, opciones que ella decía, bueno, ni me lo imaginaba, porque su estructura está trabajando justamente en eso, en la espontaneidad de algo que es una vida decidida por ella. Ok. Su Pre- sistema creativo está muy, muy activo. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, se acerca a su cuerpo, o sea, se mantiene en su cuerpo y le dice algo así como espero que hayas prestado atención, eh, estamos trabajando para entenderlo todo, lo sé, pero es importante que lo escuches, como haciendo referencia a ella misma, a sus pensamientos. Esta parte de su cuerpo en la parte derecha, ¿cómo ves esta forma de movimiento, de todo lo que implica esta parte de su movimiento derecho, de su cuerpo derecho en comunicación con su parte izquierda? Mira, Ira, la parte derecha en su cuerpo estaba muy cargada de la culpa que tenía que ver con la familia, Ujú, específicamente hacia con el padre, por ujú. ejemplo. Entonces, cuando ella liberó toda esta parte de los clanes y eso, yo observé la compensación automática de que ya no hay peso hacia un lado del otro. Aunque de manera general tampoco era como que si toda la visidad estaba en un solo lado. La carga que la hacía sentir esa culpa era lo que la ladeaba. Y al haberla trabajado, observo que en todo su sistema hay mejor equilibrio, hay mayor reacción entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y hay, empiezan a ceder estas dinámicas en donde ella siente esta separación, porque al final era eso, no haber procesado la separación de su padre o de su familia por hacerlo más extensivo, ¿no? Pero ahora que lo ha trabajado, ya no se observa esta tendencia a estar en un lado o en otro. Perfecto. Nico, ¿listo para regresar? Listo, Ira. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, enérgico, creativo y maravilloso. Respira profundo y abre tus ojos. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, sí. Muy bien. Esperanza, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Perfecto, ahí está. Ya, ¿Sentiste algo durante la sesión? estuve muy tranquila, pero me estuve mirando cuando, en algún momento en la pantalla y yo sentí, me veía una palpitación acá, Ujú, así, ujú. Ok, toda rara. muy bien. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? ¿Es interesante para ti? ¿Sí? Sí, sin el rostro, Tapando la cara. Perfecto. sí. Muy bien. Entonces, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Esperanza, por la confianza. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Escríbanos, por favor, a info@irasemhipnosis.com o al más 52 479 204 49 73. Inscríbanse en todas nuestras redes sociales, suscríbanse y vamos a cortar la grabación. Gracias a todos. Bye.